Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Jesús G. Y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo un aterrador relato de la carreta de la muerte y el trailero. Te invito a que te unas a Leyendas de aquí y allá. Estamos en el mes del terror, en octubre, pero sin mayor preámbulo, vayamos a este relato. Edmundo era un trailero, quien ya era algo viejo y quien estaba a unas cuantas semanas de su retiro laboral, pues aquel señor de la tercera edad ya estaba bastante acabado físicamente y anímicamente. Pues Edmundo, en ese ambiente, en aquel mundo de traileros, se encontraba en un estado físico muy deteriorado, el cual por tantas desveladas a través de los años y quien había consumido bastantes sustancias ilícitas y a su vez, desafortunadamente, era adicto a aquellas sustancias para terminar sus viajes y no sucumbir en el sueño. Y había consumido y abusado de aquellos químicos durante años. Desafortunadamente, Edmundo siempre había sido muy desapegado de su familia, pues por la exigencia de aquel trabajo y a su vez también Edmundo desafortunadamente también era débil carnalmente y era ya habitual para él pagar por un encuentro con alguna de las mujeres de la vida galante que venden sus cuerpos en aquellas carreteras, cosa que también le había generado problemas con algunas enfermedades de transmisión. Así que Edmundo, al final, ya casi en su retiro, solo viajaba con un joven, quien se quedaría en su puesto de trabajo, y así solo le mostraba a Edmundo, le mostraba las formas de conducción en ciertos caminos, también la exigencia de los tiempos en carretera, incluso algunos trucos del camión, o como ellos mencionaban y le decían, mañas del vehículo. Y aquel joven de nombre Ángel, el aprendiz, solo trataba de retener aquella información, todo el conocimiento de aquel hombre, de Edmundo, quien era un trailero bastante experimentado. Y aquel joven de nombre Ángel, quien bien sabía y había escuchado en innumerables ocasiones sobre los relatos de terror que contaban los otros traileros y comentaban múltiples leyendas de índole paranormal que ocurrían en aquellas carreteras. Y a Ángel le daba bastante miedo todo lo paranormal. Y así le preguntaba a Edmundo que si era real que se aparecían cosas de ese tipo, cosas de miedo en las carreteras. Que si era verdad lo que contaban los otros traileros sobre espíritus, fantasmas, brujas e incluso demonios. Edmundo solo respondía que sí, que era totalmente real, pero que con los años ya se habían acostumbrado los choferes. Edmundo mencionaba que a él le había tocado sentir que atropellaba personas que se atravesaban en el camino a medianoche, personas que él había sentido cómo las llantas le pasaban por encima, pero que al descender a buscar a aquel supuesto cadáver o aquella persona malherida, nunca encontró nada. También que una vez le había tocado ver
a un enorme coyote atravesar la carretera, que aquel coyote medía más de 2 metros de altura y que se encontraba parado en 2 piernas como un humano, y que aquel día que vio a aquel coyote, sí había sentido mucho miedo. Pero Edmundo le mencionaba a Ángel que tampoco era que sucediera a diario, que no era algo por lo que se tuviera que preocupar, y que mejor se preocupara por dejar la carga en tiempo y forma, y que le tuviera más miedo a los vivos, pues que desafortunadamente había en ocasiones robos y atracos, y que eso sí era de dar de miedo en los caminos. Así que Edmundo solo seguía manejando y tomaba 3 pastillas. Aquel joven veía a Ángel, pero Ángel no preguntaba, pues él bien sabía de qué eran aquellas pastillas. Era para mantener a aquel trailero alerta, despierto, toda la intensa jornada de manejo. Y Ángel solo se preparaba un café bastante cargado para aguantar aquella noche. Cuando llegaban a una parte de la carretera con bastante tráfico, pues aparentemente había sucedido algún accidente y solo iban a giro de rueda, Edmundo le mencionaba a Ángel que él conocía un atajo, pues después de tantos años de manejo le había dado esa experiencia, y Edmundo efectivamente solo tomaba un camino terregoso que se encontraba en aquella carretera. Era un camino sumamente descuidado. Sin embargo, parecía efectivo, pues a pesar de ser un camino sin tráfico, era también un camino sin ninguna iluminación. Así que Edmundo solo continuaba manejando, sintiéndose el más inteligente, cuando, después de ciertos minutos de manejo, veían que por aquel camino, por aquella vereda, iba una vieja carreta con 2 caballos negros, totalmente negros como la noche. Sin embargo, el trote de aquella carreta era bastante lento y obstruía el paso en aquel camino, pues aparentemente aquella carreta vieja no se haría a ningún lado para que aquel tráiler pasara. Edmundo, solo desesperado, maldecía a aquella lenta y vieja carreta. A los metros veía un espacio más amplio en el camino y aprovechaba para rebasar aquella vieja carreta. Cuando el tráiler iba rebasando a aquella carreta, Ángel solo por la ventana veía al cochero de esa carreta, pero aquel cochero tenía un rostro de calavera, también manos de huesos que sostenían a aquellas sogas, pero también veía que esos imponentes caballos se les veían las costillas expuestas, y sentía un frío, un terrible frío al pasar por esa carreta. Así que solo Ángel se persinaba y aquel tráiler seguía con su camino entre aquella oscura vereda. Así que solo seguía rodando aquel tráiler, cuando a los minutos de haber rebasado a aquella carreta, solo se sentía algún fallo, un fallo en ese tráiler. Tal vez podría ser algo en el motor. Así que esa unidad se detenía completamente en aquella oscura y vereda terregosa. Así solo Edmundo descendió y comenzó a inspeccionar el motor,
tratando de encontrar algo anómalo para repararlo y poder continuar con el trayecto. Así ya llevarían varios minutos de inspección, cuando a lo lejos escuchaban aquellos cascos de caballo, aquel trote de aquella vieja carreta que aparentemente en su lenta marcha continuaba y les estaba alcanzando. Cada vez el sonido de los cascos de los caballos se agudizaba y se encontraba cada vez más y más cerca. Para Edmundo no era otra cosa, solo esa vieja carreta que de seguro con algún anciano de algún rancho cercano. Pero para Ángel, quien había logrado divisar a aquel cochero, quien era la parca, sentía un terrible miedo, un miedo que hacía que sus manos comenzaran a temblar involuntariamente, y Ángel no había dicho nada con anterioridad porque creía que Edmundo lo tacharía de cobarde y le haría burla. Pero en ese momento era totalmente diferente, pues él sabía que en aquella carreta se encontraba la muerte. Así que solo le decía a Edmundo que tenían que salir de aquel sitio, que no tenían que dejar que aquella tétrica carreta les alcanzara. Edmundo solo respondía que se tranquilizara, que no fuera un cobarde, pues que la carga se tenía que entregar en tiempo y forma, y que aparentemente él, aquel joven, Ángel, no tenía lo necesario para ese trabajo de trailero, y que mejor se olvidara ya de esas cosas, o que simplemente se dedicara a otra cosa. Así que continuaba el trote de aquellos caballos en aquel descuidado camino. Edmundo solo seguía trabajando en el motor, en aquel tráiler, y Ángel, ya a lo lejos, lograba divisar que la carreta ya se podía ver. En eso Edmundo solo le pedía a Ángel que subiera al tráiler y diera marcha. Ya Ángel, con los nervios hechos totalmente trizas, pidiéndole a Dios que por favor arrancara aquel tráiler para poder alejarse de aquel sitio, para poder dejar atrás aquella carreta de la muerte. Y así Ángel subía a la unidad y daba marcha al vehículo una y otra vez, pero sin embargo no tenía éxito, no prendía aquella unidad. Así que veía por el retrovisor y veía a aquella carreta que ya estaba a pocos metros de aquel tráiler. Así que Ángel solo apretaba su rosario, el cual siempre portaba y era un regalo de su madre, y rezaba y le pedía a Dios que por favor no se lo llevara, pues tenía una familia y no quería dejar a su familia totalmente desvalida. Así que en eso Ángel solo escuchó que aquella carreta detuvo su marcha, detuvo su andar a un lado de aquel vehículo, de aquella unidad, y escuchaba que Edmundo le preguntaba que qué quería, pero también escuchaba que Edmundo decía: no me lleves, te lo ruego, no me lleves, maldito esqueleto, por favor no, por favor. En eso, la súplica de Edmundo solo se detenía. En eso, solo reinaba un silencio totalmente absoluto durante varios segundos. Posteriormente, luego era seguido de aquel andar de los cascos de aquellos caballos y el marchar de la carreta.
Ángel, quien se encontraba dentro de aquella cabina de aquel tráiler, continuaba rezando sin parar. Y posteriormente, a los minutos, ya cuando aquel sonido de la carreta ya había desaparecido totalmente, se armaba de valor. Descendía de aquel tráiler y solo al descender, veía el cuerpo de Edmundo ya en el suelo, sin respirar, solo inmóvil, sin ningún síntoma de vida. Así que Ángel solo subió a aquel cadáver al lugar de copiloto e intentaba dar marcha a aquel tráiler, y aquel vehículo prendía de inmediato al primer intento, como si no hubiera tenido ninguna falla mecánica. Así que solo Ángel comenzaba a manejar en aquel camino oscuro, sin ninguna iluminación, totalmente terregoso y solo, teniendo como copiloto a un cadáver y sabiendo que tal vez, solo tal vez podría encontrarse a la carreta de la muerte y ser víctima también de aquella terrorífica carreta recolectora de vidas. Así que Ángel solo continuaba en ese camino, continuaba muy atento. El sueño se le había espantado en su totalidad, incluso se encontraba alerta y sugestionado. Cuando, después de minutos de conducción, veía el final de aquel camino, pues alcanzaba a ver las luces de la carretera, y Ángel sentía un gran alivio indescriptible. Pero, ya a los pocos metros, antes de dejar aquel camino, veía una carreta parada, casi en la salida de aquel camino. Pero no solo veía a la carreta, también veía a la parca parada a un lado de aquella carreta, a la orilla de aquella carretera, sosteniendo una guadaña en la mano. Y en la parte trasera de la carreta veía a Edmundo solo sentado, con una mirada inexpresiva. Así que Ángel solo continuaba su manejo con un terrible miedo, y mientras iba saliendo de aquel camino, veía cómo ese cochero de aquella carreta le seguía con la mirada lentamente. Así que posteriormente a eso, Ángel solo fue a un hospital, notificó de la muerte de Edmundo, se hizo el protocolo correspondiente. Al final, no se pudo dejar la carga, y Ángel tampoco contó la versión de la carreta de la muerte ante las autoridades, pues Ángel sabía que creerían que solo sería un disparate. Posteriormente, después de aquel terrible y trágico suceso, al final, y después de meditarlo tanto y a los días, Ángel solo continuó en aquel trabajo, siempre portando aquel rosario y encomendándose mucho a Dios antes de comenzar a manejar. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.